Tommy Briggs observó cómo Marcus Johnson bajaba de su camioneta y comenzaba a descargar cajas con una eficiencia silenciosa. La mueca de desprecio de Tommy se profundizó. Ahí tenía justo el tipo de problema que requería la atención especial de su clan. La quema de cruces en la propiedad de Marcus 3 noches después fue solo una suave introducción, la forma en que Tommy explicaba cómo funcionaban las cosas en su rincón de Georgia. Pero lo que el hombre no podía reconocer bajo la calma de Marcus eran 20 años de entrenamiento en las fuerzas Delta, una letalidad controlada disfrazada de respetabilidad civil. Cuando la pandilla de Tommy rodeó la granja con antorchas, creyeron que estaban enseñándole el miedo a otro blanco fácil. Pero Marcus Johnson estaba a punto de mostrarles cómo se ve una verdadera educación. La grava crujió bajo las botas de Marcus Johnson cuando bajó de su camioneta negra, examinando las 47 hectáreas que ahora le pertenecían. Colinas onduladas se extendían hacia una hilera de robles antiguos, cuyas ramas creaban límites naturales entre su propiedad y la granja vecina. Una granja de 2 pisos se alzaba en el centro, con su pintura blanca desgastada pero sólida, y un porche que abrazaba la estructura y miraba hacia el sol de la mañana. «Esto servirá», murmuró, sacando su bolso militar de la caja de la camioneta. 20 años de despliegues en las fuerzas Delta le habían enseñado a apreciar la simplicidad: 4 paredes, un techo y suficiente espacio para respirar sin vecinos mirando por encima del hombro. El viaje desde Fort Bragg lo había llevado a través de pequeños pueblos que se confundían entre sí, pero Millbrook se sintió diferente cuando lo vio por primera vez 3 meses atrás. Quizás era la forma en que el río Chattahoochee serpenteaba alrededor del valle, o como las montañas se alzaban como muros protectores en la distancia. O quizás solo necesitaba creer que algún lugar podría sentirse como el hogar. Marcus recorrió el perímetro de su propiedad, anotando líneas de visión y cobertura natural por puro hábito. Los viejos entrenamientos no se olvidan. El vecino más cercano estaba a medio kilómetro calle abajo, lo suficientemente cerca para emergencias y lo suficientemente lejos para tener privacidad. Perfecto. 1 hora después, condujo hasta el pueblo para comprar provisiones. La calle principal de Millbrook parecía una postal de los años 50. La ferretería de Murphy, el restaurante de Daisy y el First National Bank se alineaban como fichas de dominó. Banderas estadounidenses colgaban de cada farola, y alguien había colocado macetas con flores a lo largo de las aceras. La campana sobre la ferretería de Murphy sonó cuando Marcus entró. Las conversaciones se detuvieron. 3 hombres con overoles se dieron vuelta para mirarlo, siguiéndolo con la vista mientras se dirigía a la sección de herramientas. ¿Necesita ayuda?, preguntó el empleado, un hombre delgado con cabello entrecano, manteniendo un tono de voz neutral. Solo estoy mirando, gracias. Marcus eligió un martillo, algunos clavos y una cerradura de seguridad. Medidas básicas de protección. En el mostrador, el empleado registró sus compras sin mirarlo a los ojos. Usted es el que compró la propiedad de Henderson. Así es. Ha estado vacía 2 años desde que murió el viejo Jim, dijo el empleado con un tono que sugería que eso era significativo. Una lástima verla abandonada, asintió Marcus, pagando en efectivo. Detrás de él, escuchó susurros que no eran lo suficientemente discretos. ¿47 hectáreas? Pagó en efectivo, por lo que supe. ¿Dinero de la ciudad, probablemente? ¿Atlanta, quizás Birmingham? Me pregunto qué planea hacer con toda esa tierra. La campana sonó de nuevo cuando Marcus se fue, sintiendo sus miradas persiguiéndolo a través de la ventana. En el restaurante de Daisy, se deslizó en una cabina de la esquina con la espalda contra la pared. Otro viejo hábito. La mesera, una mujer de 60 años con ojos amables y cabello plateado recogido en un moño pulcro, se acercó con una jarra de café. Buenas tardes, cariño. Soy Betty Hawthorne. Usted debe ser nuestro nuevo vecino. Su sonrisa parecía genuina, a diferencia de la recepción en la ferretería. Marcus Johnson. Un placer conocerla, señora. Oh, escuche esos modales. Su mamá lo crió bien. Betty le sirvió café, sus movimientos eficientes y practicados. ¿Qué lo trae a nuestro pequeño rincón de Georgia? Busco tranquilidad. Parece un buen lugar para encontrarla.
La expresión de Betty titubeó, mostrando algo entre simpatía y preocupación. Bueno, Millbrook ciertamente la tiene la mayor parte del tiempo. Dudó y luego se inclinó un poco. La gente aquí tarda en calentarse con los recién llegados. No lo tome como algo personal. Marcus la miró a los ojos. Agradezco el consejo. Por supuesto. Una vez que la gente lo conozca, son buenas personas. Solo son muy tradicionales, ¿entiende? La forma en que enfatizó tradicionales sugirió que se refería a algo más que un simple conservadurismo de pueblo pequeño. Marcus asintió de todos modos. Después del almuerzo, se detuvo en la oficina de correos para reenviar su correspondencia. El empleado, un joven nervioso con cicatrices de acné, procesó su papeleo con las manos temblorosas. Dirección militar de reenvío, anotó el clerk, leyendo el formulario de Marcus. Gracias por su servicio. Solo hago mi trabajo. 20 años, dice aquí. Eso es impresionante. Marcus firmó el formulario final, listo para intentar la vida civil. Manejando de regreso a casa, notó que una camioneta lo seguía a distancia. Cuando giró hacia su camino de grava, el vehículo continuó lentamente, lo suficiente para que vislumbrara a dos hombres dentro. El pasajero sostenía un celular en el oído. Esa tarde, Marcus permaneció en el porche delantero, observando cómo el sol se ponía detrás de los robles. Los grillos cantaban en la oscuridad que se congregaba y, en algún lugar a lo lejos, un perro ladraba. La paz que había estado buscando se sentía al alcance de la mano. Desde la línea de árboles, una lente de cámara captó la luz moribunda mientras se enfocaba en su silueta. Marcus permaneció ajeno, perdido en los pensamientos de la vida tranquila que planeaba construir. Mientras tanto, en las sombras, otros planes ya estaban tomando forma. Marcus estableció su rutina durante la primera semana, entrenamientos al amanecer en su patio trasero, seguidos del mantenimiento de la propiedad y viajes al pueblo por provisiones. Mantenía las interacciones breves pero educadas, asintiendo a los vecinos que se molestaban en reconocerlo. La mayoría no lo hacía. La granja necesitaba trabajo, tablas sueltas en el porche, un grifo que goteaba en la cocina, ventanas que se atascaban por años de humedad. Marcus agradecía el trabajo físico, mantenía sus manos ocupadas y su mente concentrada en algo más que el peso de la vida civil. El jueves por la mañana, mientras reemplazaba unas tablas podridas del porche, el auto patrulla del Deputy Jake Morrison entró en su camino de entrada. El joven oficial bajó, ajustando nerviosamente su cinturón de servicio. Buenos días, señor Johnson. Soy el Deputy Morrison. Solo quería presentarme y asegurarme de que se está instalando bien. De acuerdo. Marcus dejó su martillo. Agradezco su visita, Deputy. Todo está bien. Bien, bien. Morrison echó un vistazo a la propiedad, observando las pilas ordenadas de madera y herramientas. Haciendo algunas renovaciones. El lugar necesita algo de trabajo. Nada importante. Morrison pateó la grava con su bota. Mire, señor Johnson, sé que la gente aquí puede parecer distante al principio. No es nada personal. Solo les toma tiempo sentirse cómodos con el cambio. La forma cuidadosa en que eligió sus palabras sugirió que esta no era una visita casual. Lo entiendo, Deputy. No busco problemas. Estoy seguro de que no. Pero si surge algo, cualquier cosa, llámeme directamente. Morrison le entregó una tarjeta de negocios con su número de celular personal escrito en el reverso. ¿De día o de noche? Después de que el deputy se fuera, Marcus estudió la tarjeta. En su experiencia, cuando las fuerzas del orden ofrecían ayuda preventiva, significaba que esperaban que la necesitaras. Esa misma tarde, a 8 millas de distancia, Tommy Briggs golpeó su botella de cerveza sobre la mesa de madera llena de cicatrices. El granero abandonado que servía como su lugar de reunión olía a heno viejo y aceite de motor, iluminado por linternas de camping que proyectaban sombras danzantes en las paredes. 47 hectáreas, escupió Tommy, justo en el corazón de nuestro condado. Y a nadie se le ocurrió decírmelo hasta después de que se firmó la escritura.
Tommy, cálmate, dijo Ray Peters, un hombre flaco como un alambre con los dientes amarillentos. Tal vez solo está de paso. Mucha gente compra propiedades y nunca hace nada con ellas. ¿Viste su camioneta, su ropa? La voz de Tommy se elevó con cada palabra. Este no es un simple aficionado jugando al granjero. Este es alguien con dinero, alguien con planes. Frank Miller se movió incómodo en su silla plegable. A sus 52 años, el presidente del banco parecía fuera de lugar entre los demás, con sus caquís planchados y su polo. Estoy seguro de que nos estamos alterando por nada. Un hombre no puede cambiar. Un hombre puede cambiarlo todo. El puño de Tommy golpeó la mesa nuevamente. Así es como empieza. Primero uno, luego su familia, luego sus amigos. Antes de que te des cuenta, tenemos todo un vecindario diferente. ¿Qué sugieres que hagamos al respecto?, preguntó Carl Dixon, un mecánico que trabajaba en la concesionaria Ford. Sus manos aún estaban manchadas de negro a pesar de fregarlas. Tommy se puso de pie, pacing a lo largo del granero. Sugiero que dejemos clara nuestra posición. Hacerle saber que no es bienvenido. Darle la oportunidad de reconsiderar su inversión. Frank aclaró su garganta. Tommy, debemos tener cuidado. No podemos permitirnos llamar la atención de las autoridades. Mi posición en el banco. Tu posición en el banco es exactamente la razón por la que podemos permitirnos actuar. Los ojos de Tommy brillaron a la luz de las linternas. ¿Crees que no sé de dónde viene nuestro financiamiento? ¿Quieres seguir disfrazándote en tu lujosa oficina, pretendiendo que no eres uno de nosotros? El rostro de Frank se demudó. He apoyado a esta organización durante 15 años. No cuestiones mi compromiso. Entonces pruébalo. Necesitamos enviar un mensaje antes de que este tipo Johnson se sienta demasiado cómodo. Ray Peters se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de mensaje? Tommy sonrió, y la expresión transformó su rostro curtido en algo depredador. El tipo que ha sido efectivo por generaciones. Empecemos pequeño. Que sepa que lo estamos observando. Luego escalamos hasta que entienda el mensaje. ¿Y si no lo entiende?, preguntó Carl. Entonces lo haremos más claro. Frank se puso de pie abruptamente. Debo irme a casa. Mi esposa me espera. Por supuesto que sí, dijo Tommy. Regresa a tu vida cómoda, Frank. Solo recuerda que esa comodidad depende de mantener a ciertos tipos de personas en su lugar. Después de que Frank se fuera, los hombres restantes se acercaron. Tommy delineó su plan en tonos bajos, sus voces mezclándose con los sonidos nocturnos fuera del granero. Las lechuzas ululaban en la oscuridad y, en algún lugar a lo lejos, el silbato de un tren resonó a través del valle. Ninguno de ellos notó la figura discreta que observaba desde detrás del silo de granos, Betty Hawthorne, quien había ido buscando a su gato escapado y encontró algo mucho más preocupante. A la mañana siguiente, Marcus descubrió la primera señal. Una cruz de madera de apenas 60 centímetros de altura había sido plantada en su jardín frontal durante la noche. No estaba quemada, pero el mensaje era lo suficientemente claro. La arrancó del suelo y examinó su construcción, amateur pero deliberada. Alguien quería que supiera que lo estaban observando. Marcus llevó la cruz a su taller y la colocó sobre el banco de trabajo. 20 años de servicio militar le habían enseñado a reconocer patrones de escalada. Este era el paso 1 en el manual de alguien. Abrió su laptop y comenzó a escribir notas en un documento seguro. Fecha, hora, descripción del incidente, sospechosos potenciales basados en las observaciones del día anterior en el pueblo. Viejos hábitos de recopilación de inteligencia en territorios hostiles. Documentar todo. No confiar en la memoria. Prepararse para lo que vendría. Afuera, una camioneta pasó lentamente por su entrada por tercera vez esa mañana. Marcus anotó la placa y la agregó a su archivo. El juego había comenzado, aunque sus oponentes aún no se daban cuenta de que estaban jugando contra alguien que había pasado 2 décadas dominándolo. Durante las siguientes 2 semanas, el acoso escaló con precisión metódica. El buzón de Marcus fue derribado 2 veces, obligándolo a reinstalarlo en concreto.
Le pincharon las llantas de su camioneta mientras compraba víveres, forzándolo a llamar a una grúa y soportar las miradas cómplices de los pobladores que se reunieron para observar. Las llamadas telefónicas comenzaron un martes, respiración pesada, insultos raciales y amenazas entregadas con voces disfrazadas a toda hora. Marcus documentó cada incidente con precisión militar, pero no los reportó. El deputy Morrison pasaba manejando con más frecuencia, reduciendo la velocidad al cruzar la propiedad, con expresión preocupada. El viernes por la tarde, Marcus necesitaba provisiones de la ferretería Murphy, bisagras de repuesto para su puerta principal y una nueva cerradura de seguridad. El mismo empleado delgado de su primera visita registró sus compras con eficiencia nerviosa. ¿Tiene problemas de seguridad?, preguntó el empleado, mirando la cerradura de alta resistencia. Solo estoy siendo precavido. Cuando Marcus se dirigía a la puerta, un hombre corpulento con overol bloqueó su camino. El rostro del hombre estaba enrojecido, ya fuera por la ira o el alcohol, no estaba claro. «Tú eres el que compró la propiedad de Henderson», dijo el hombre. No era una pregunta. «Así es». Marcus mantuvo su voz neutral, reconociendo la postura confrontacional. «Tommy Briggs». El hombre no extendió su mano. «He escuchado mucho sobre ti en el pueblo. Espero que todo sea bueno». La risa de Tommy fue áspera. «Depende de tu perspectiva. Verás, algunas personas creen que cometiste un error al venir aquí. Creen que tal vez serías más feliz en otro lugar. Estoy muy feliz donde estoy». «Ah, ¿sí?». Tommy se acercó un paso más, y Marcus percibió el olor a cerveza y tabaco. Lo curioso de la felicidad es que puede desaparecer muy rápido cuando no estás donde perteneces. La ferretería se había quedado en silencio. Los demás clientes fingían curiosear mientras se esforzaban por escuchar. El empleado había dejado de fingir que trabajaba por completo. «¿Dónde exactamente cree que pertenezco?», preguntó Marcus. «Atlanta, Birmingham, Detroit. Hay muchos lugares más adecuados para su clase». Marcus sintió la calma familiar que precede a la violencia, la presión arterial descendiendo, la visión agudizándose, el tiempo desacelerándose. ¿Mi clase? No finja ser tonto. Sabe perfectamente a lo que me refiero. La voz de Tommy se elevó. Esta es una comunidad decente, una comunidad de familias. No necesitamos que elementos externos lleguen, cambien las cosas y traigan sus problemas con ellos. ¿Qué problemas serían esos? Crimen, drogas, el tipo de problemas que siguen a ciertas personas donde quiera que vayan. Tommy casi gritaba ahora. Esto no es el centro de la ciudad. Este es nuestro hogar y protegemos lo que es nuestro. Marcus dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Soy un veterano militar retirado que pagó en efectivo por su propiedad y que se ocupa de sus propios asuntos. Si eso lo amenaza, el problema no soy yo. El rostro de Tommy se oscureció. ¿Crees que ese uniforme te da algún tipo de privilegio especial? ¿Crees que te hace mejor que nosotros? Creo que me convierte en alguien que luchó por el derecho de cada estadounidense a vivir donde elija. Bonitas palabras. La mano de Tommy se movió hacia su cinturón, donde Marcus vislumbró el mango de un cuchillo grande. Pero las palabras no cambian la realidad, y la realidad es que no eres bienvenido aquí. La tensión se tensó entre ellos. Marcus calculó ángulos y distancias, notando las posiciones de los otros clientes y las salidas. 20 años de experiencia en combate le habían enseñado a terminar las peleas rápidamente cuando eran inevitables. Pero esto no era un campo de batalla, y las consecuencias civiles eran diferentes. Marcus retrocedió. Agradezco que haya dejado clara su posición, dijo con calma. Ahora conoce la mía. Me quedo. Los ojos de Tommy se entrecerraron. Ya veremos. Marcus pasó junto a él hacia la puerta. Sí, lo veremos. Esa tarde, Marcus llamó a su hermana Rose en Atlanta. Su voz inmediatamente se iluminó al escucharlo. Marcus, me preguntaba cuándo te comunicarías. ¿Cómo está el nuevo lugar? Es complicado. Se sentó en su porche, observando cómo el sol se ponía detrás de los robles. Tuve una conversación interesante en el pueblo hoy.
¿Qué tipo de interesante? Marcus dudó. Rose siempre había podido leerlo, incluso por teléfono. El tipo que te recuerda que no todos están contentos con el cambio. ¿Marcus? Su voz se volvió aguda de preocupación. ¿Estás en algún tipo de problemas? Nada que no pueda manejar. No es lo que pregunté. ¿Estás a salvo? Estoy bien, Rose. Solo estoy explorando la política de pueblo pequeño. La política de pueblo pequeño no suele hacerte sonar como si estuvieras planeando una operación militar. Hizo una pausa. Sabes, puedes quedarte conmigo en Atlanta. Mi habitación de invitados siempre está disponible. No voy a huir de esto. No te pido que huyas. Te pido que seas inteligente. Si la gente te está amenazando. Nadie me está amenazando, Marcus. Está bien. Alguien podría haber sugerido que sería más feliz en otro lugar, pero ese es su problema, no el mío. Rose guardó silencio por un largo momento. Prométeme algo. Si esto empeora, si sientes que estás en peligro real, me llamarás. No intentes manejar todo solo como siempre lo haces. Lo prometo. Después de colgar, Marcus hizo su chequeo de seguridad nocturno, cerraduras de las puertas, pestillos de las ventanas, líneas de visión despejadas desde cada habitación. Sacó su pistola de servicio de su estuche cerrado y realizó una verificación de funcionamiento, la memoria muscular guiando sus movimientos. A las 10:30, mientras revisaba planos de propiedad en su laptop, escuchó el crujir de grava en su camino de entrada. Múltiples vehículos, motores en ralentí. Marcus apagó las luces y se movió hacia la ventana frontal. A través de las cortinas, contó 6 camionetas posicionadas para bloquear su salida. Figuras oscuras se movían entre ellas, hombres que portaban antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre su propiedad. Se habían posicionado para cortar las rutas de escape vehicular mientras dejaban la casa rodeada. Un trabajo profesional. Alguien había planeado esto. Marcus tomó su pistola y se dirigió a la parte trasera de la casa, con la intención de salir por la puerta de la cocina y rodearlos por detrás. Pero cuando extendió la mano hacia el picaporte, la luz de las antorchas titiló también fuera de las ventanas traseras. Habían rodeado la casa por completo. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido, * no hay salida. Hora de hablar *. Marcus volvió a la sala, agachándose y manteniéndose lejos de las ventanas. A través de las cortinas del frente, observó a 8 hombres avanzar hacia su casa en formación, con las antorchas en alto. Tommy Briggs lideraba el grupo, su rostro contraído por la satisfacción a la luz del fuego. Llegaron a su porche y se desplegaron a lo largo del frente de la casa. Tommy hizo una seña a 2 hombres que se movieron hacia los lados del edificio. Otra señal envió a alguien a vigilar la parte trasera. Luego esperaron. Marcus comprendió su estrategia, forzarlo a salir hacia ellos o derribar su puerta. De cualquier manera, ellos controlaban el enfrentamiento. Consideró sus opciones: atrincherarse adentro y pedir ayuda que quizás no llegaría, o intentar abrirse paso a la fuerza contra probabilidades abrumadoras. Antes de que pudiera decidir, la ventana frontal estalló hacia adentro cuando alguien lanzó una piedra envuelta en papel. Los vidrios se esparcieron por el piso de su sala. Johnson. La voz de Tommy se escuchó claramente a través de la ventana rota. Es hora de esa conversación. Marcus se mantuvo agachado, con la pistola lista, mientras más piedras destrozaban sus ventanas laterales. No intentaban entrar. Estaban tratando de hacerlo salir. Sal, muchacho. Arreglemos esto como hombres. La ventana de la cocina estalló a continuación, seguida por las de su dormitorio. El vidrio crujió bajo las botas mientras los hombres se posicionaban en cada abertura, las antorchas proporcionando luz mientras se mantenían lo suficientemente atrás para evitar un contraataque. Marcus comprendió que lo habían superado estratégicamente. Habían convertido su casa en una trampa, con él adentro y ellos controlando cada salida. Tácticas profesionales de personas que claramente no eran profesionales. Alguien había planeado esto con mucho cuidado. Un cóctel molotov voló a través de la ventana frontal rota, derramando fuego sobre el piso de su sala.
Luego, otro a través de la ventana de la cocina. El humo comenzó a llenar la casa de inmediato. Marcus tenía segundos para elegir, quemarse vivo adentro o enfrentar a 8 hombres armados afuera. Pateó la puerta principal y rodó hacia el porche, con el arma lista. Pero ellos estaban esperando. 3 hombres se abalanzaron sobre él simultáneamente mientras los otros proporcionaban luz y respaldo. Marcus logró derribar a uno con un disparo preciso y herir a otro antes de que una palanca de ruedas conectara con su muñeca, enviando su pistola volando hacia la oscuridad. La pelea duró menos de 30 segundos. 8 contra 1 con palos y cadenas era una matemática que ningún entrenamiento podía superar. Marcus cayó forcejeando, llevándose a 2 más con él, pero el resultado era inevitable. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Tommy Briggs de pie sobre él con una palanca de ruedas ensangrentada, su casa ardiendo detrás de ellos. «Bienvenido a Millbrook», dijo Tommy, y bajó la palanca de nuevo. Marcus regresó lentamente a la conciencia, su cuerpo catalogando las lesiones con precisión clínica, costillas rotas en su lado izquierdo, posible conmoción cerebral, cortes profundos a lo largo de su cuero cabelludo donde la palanca había impactado. Su hombro derecho parecía dislocado y sangre seca le cubría los labios y la nariz. Pero estaba vivo. La comprensión llegó con una avalancha de conciencia táctica. Estaba encadenado a una viga de soporte en lo que parecía un granero abandonado. Pesados grilletes alrededor de sus muñecas conectaban a una cadena oxidada que permitía un movimiento mínimo. La luz de la luna se filtraba por los espacios entre las paredes de madera, iluminando motas de polvo y antiguos equipos de granja. Las voces llegaban desde afuera, conversaciones airadas y agitadas, punctuadas por el tintineo de botellas de cerveza. «Deberíamos haberlo terminado en su casa», decía alguien. Carl Dixon, el mecánico. «Tommy quería que sufriera primero», respondió la voz nasal de Ray Peters. «Dar un ejemplo». «Bueno, ¿dónde diablos está Tommy? Han pasado 2 horas desde que fue a buscar a Frank». Marcus probó sus restricciones con cuidado, manteniendo sus movimientos al mínimo. Las cadenas eran viejas, pero sólidas, la viga detrás de él, gruesa y profundamente arraigada. Sus captores lo habían asegurado correctamente. Estos ya no eran aficionados jugando a intimidar. La puerta del granero se abrió con un chirrido y Tommy Briggs entró, llevando a Frank Miller a rastras. Frank se veía pálido y conmocionado, su compostura de banquero completamente destrozada. «Dios mío, Tommy. Esto ya ha ido demasiado lejos», susurró Frank, mirando a Marcus con horror. «¿Ahora estamos hablando de secuestro? ¿Cargos federales?», exclamó Tommy con furia. «Estamos enviando un mensaje que debió enviarse hace 20 años. ¿Quieres echarte atrás ahora, después de que tu dinero compró la gasolina que quemó su casa? Yo nunca accedí a esto, a la tortura». Tommy abofeteó a Frank en el rostro, el sonido retumbando en el granero. «Accediste en el momento en que escribiste el primer cheque. ¿Crees que puedes disfrazarte en tu banco de lujo, pretendiendo que no eres parte de esto? Ahora estás metido, te guste o no». Marcus observó a Frank desmoronarse. Vio el momento exacto en que el banquero se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no podía volver. La transformación de partidario reacio a participante activo. Lo había visto antes en zonas de combate. El miedo hacía que los hombres hicieran cosas que nunca creyeron posibles. «Mira quién está despierto», dijo Tommy, notando los ojos abiertos de Marcus. «Bien. Me preocupaba haberte golpeado demasiado fuerte». «Aparentemente, no lo suficiente», respondió Marcus, con la voz firme a pesar del dolor. Tommy se rió. «¿Todavía tienes lucha en ti? Eso me gusta. Lo hace más interesante». «¿Qué es exactamente esta educación?». Tommy acercó una silla plegable y se sentó frente a Marcus. «Verás, llegaste a nuestro pueblo pensando que podías tomar lo que querías, nuestra tierra, nuestro modo de vida. Pero todo tiene un precio. Pagué el precio solicitado en efectivo. El dinero no es la única moneda que importa». Tommy se inclinó hacia adelante. «Algunas cosas deben ganarse. El respeto, la pertenencia, el derecho a llamar hogar a un lugar.
Marcus probó las cadenas nuevamente, revisando sutilmente los puntos débiles. La viga detrás de él era de roble macizo, probablemente de un siglo de antigüedad. Los grilletes eran modernos, restricciones de alta resistencia que alguien había adquirido específicamente para este propósito. Entonces, ¿cuál es la lección?, preguntó Marcus. Sencillo. Te vas de Millbrook esta noche, no regresas nunca, y te dejamos ir conduciendo. Si te quedas. Tommy hizo un gesto alrededor del granero. Bueno, los accidentes ocurren, especialmente a forasteros que no conocen los peligros locales. Y si aceptas irte, entonces firmas la escritura de tu propiedad. Frank aquí se encargará del papeleo, y te damos una ventaja de 10 minutos antes de reportarlo como una invasión de domicilio que salió mal. Tu cuerpo calcinado en el incendio. Una verdadera tragedia. Frank emitió un sonido ahogado. Tommy, no puedes hablar en serio. Esto es asesinato. Esto es supervivencia. La voz de Tommy tenía un tono peligroso. ¿Crees que esto se detiene con un hombre? ¿Crees que si lo dejamos quedarse, otros no lo seguirán? En 5 años, nuestros hijos no reconocerán su propio pueblo natal. Marcus observó la dinámica entre ellos, notando cómo el miedo y la culpa deformaban su toma de decisiones. Frank era el eslabón débil, un hombre que había financiado el extremismo desde la seguridad de su oficina, pero que no podía soportar la realidad de la violencia. Tommy era el verdadero creyente, convencido de que su causa justificaba cualquier acción. ¿Qué vas a hacer, Johnson?, preguntó Tommy. ¿El camino fácil o el difícil? Necesito tiempo para pensar. La risa de Tommy fue áspera. El tiempo se acabó. Frank, prepara esos papeles. Mientras Frank buscaba torpemente en un maletín, con las manos temblorosas, Marcus actuó. 20 años de entrenamiento en escape y evasión le habían enseñado que las restricciones solo eran tan fuertes como su componente más débil, y ese componente solía ser el error humano. Los grilletes estaban bien asegurados, pero la cadena había sido enhebrada a través de una argolla oxidada en la viga. La argolla estaba herrumbrosa, sus roscas debilitadas por décadas de humedad. Marcus había estado aflojándola durante la conversación, usando micromovimientos para tensionar el punto de conexión. Cuando Tommy giró para supervisar el papeleo de Frank, Marcus lanzó todo su peso corporal contra la cadena. La argolla se desprendió de la madera podrida con un chasquido seco, enviándolo tambaleándose hacia adelante con casi 2 metros de cadena pesada todavía unida a sus muñecas. «Está suelto», gritó Ray Peters desde la entrada. Marcus giró la cadena como un mangual, impactando a Carl Dixon en el pecho y derribándolo al instante. Tommy se abalanzó con un cuchillo, pero Marcus atrapó su brazo y le clavó una rodilla en el plexo solar, doblándolo por la mitad. Frank gritó y corrió hacia la puerta, pero Ray Peters ya estaba allí con una escopeta. Nadie se mueve. Marcus se congeló, con la cadena pesada en sus manos y Tommy jadeando a sus pies. 4 contra 1, y ellos todavía tenían armas. Pero ahora él no estaba encadenado a una viga, y las probabilidades habían mejorado dramáticamente. «Suelta la cadena», ordenó Ray, con la voz temblorosa. «Claro», Marcus sonrió fríamente. «Pero primero deberías saber algo». «¿Qué?» «No soy una víctima cualquiera a la que puedan intimidar». La voz de Marcus bajó a un susurro mortal. «Soy un operador de las fuerzas Delta con 20 años de experiencia cazando a personas exactamente como ustedes. Y ahora sé quiénes son, dónde viven y de qué son capaces». El granero quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Tommy. «Así que esto es lo que va a pasar», continuó Marcus. «Voy a salir de aquí esta noche, y luego les voy a mostrar cómo se ve una verdadera educación». El dedo de Ray se tensó en el gatillo, pero la vacilación le costó la ventaja. Marcus ya se estaba moviendo, usando a Tommy como escudo humano mientras cerraba la distancia. La escopeta disparó a lo lejos, arrancando pedazos de la pared del granero mientras Marcus impulsaba su puño envuelto en la cadena contra la sien de Ray. La pelea duró 30 segundos. Cuando terminó, 4 hombres yacían inconscientes en el suelo y Marcus permanecía solo a la luz de la luna, todavía usando grilletes, pero ya no prisionero de nadie.
Recogió la escopeta de Ray y el maletín de Frank, luego caminó hacia la noche. Detrás de él, el granero contenía la evidencia de su conspiración y 4 hombres que no tenían idea de lo que habían desatado. El cazador se había convertido en el cazado, y la verdadera educación estaba por comenzar. Marcus pasó la primera hora después de su escape removiendo los grilletes con herramientas robadas del taller del granero. Su entrenamiento militar había incluido técnicas de escape y evasión, pero más importante aún, le había enseñado paciencia. Apresurarse conducía a errores, y los errores mataban personas. Al amanecer, había establecido una base temporal en una cabaña de caza abandonada a 3 millas de su propiedad quemada. La cabaña estaba en terrenos estatales, invisible desde cualquier camino, con líneas de visión claras en todas direcciones. La había encontrado durante sus estudios de propiedad iniciales. Asterisco siempre conoce tu terreno asterisco. Otra lección de las fuerzas Delta. La primera prioridad era la recolección de inteligencia. Marcus abrió el maletín de Frank Miller y esparció el contenido sobre la mesa tambaleante de la cabaña. Estados de cuenta bancarios, escrituras de propiedad, lo más importante, un registro de membresía para algo llamado Sociedad del Patrimonio de Millbrook. 12 nombres con direcciones, números de teléfono y lo que parecían ser contribuciones financieras. Tommy Briggs vivía en la calle LM en una casa móvil doble. Ray Peters tenía un apartamento arriba de su tienda de autopartes. Carl Dixon era dueño de una pequeña casa en las afueras del pueblo. Cada nombre venía con un dossier completo que Frank aparentemente había compilado con fines de seguro, nombres reales, historial laboral, familiares, antecedentes penales. Marcus fotografió cada documento con su teléfono, luego subió los archivos a un servidor en la nube encriptado que había mantenido desde que dejó el ejército. Viejos hábitos del trabajo de inteligencia, siempre tener copias de seguridad, siempre asumir que tu ubicación principal podría verse comprometida. Luego vino el reconocimiento. Marcus pasó 2 días realizando vigilancia sobre cada objetivo, moviéndose por Millbrook como un fantasma. 20 años de operar en territorio hostil le habían enseñado cómo volverse invisible, cómo vestirse como un local, cómo moverse sin llamar la atención, cómo observar sin ser observado. Tommy Briggs seguía una rutina predecible: compra de cerveza matutina en la gasolinera, tardes en la tienda de autopartes de Ray, noches en el bar de Murphy. Vivía solo, sin familia visible, y su casa móvil estaba en un lote aislado con seguridad mínima. Ray Peters abría su tienda a las 8 cada mañana y cerraba a las 6. Vivía arriba solo, excepto por las visitas de fin de semana de los hijos de su exesposa. El edificio era viejo, con cerraduras deficientes y múltiples puntos de acceso. Carl Dixon trabajaba horas irregulares en la concesionaria Ford, pero pasaba la mayoría de las noches en casa con su esposa y su hija adolescente. Su casa tenía un sistema de seguridad. Marcus notó las calcomanías de la compañía en las ventanas, pero la instalación parecía amateur. Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Tommy Briggs estaba descubriendo que sus problemas se habían multiplicado de la noche a la mañana. Se sentó en la tienda de autopartes de Ray, bebiendo una cerveza y con un dolor de cabeza punzante, mientras los otros miembros sobrevivientes de su grupo intentaban procesar lo que había sucedido. «Es militar», dijo Carl por 5ª vez, con una compresa de hielo presionada contra sus costillas magulladas. «Militar de verdad, no cosas de soldado de fin de semana». «Ya lo sabíamos», espetó Tommy. «No lo conviertan en Superman». «Superman no se libera de las cadenas y derriba a 4 hombres armados en 30 segundos», murmuró Ray, con su ojo izquierdo hinchado y cerrado. Frank Miller no había hablado desde que se reagruparon esa mañana. Estaba sentado encorvado en una silla del rincón, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. «Frank», la voz de Tommy tenía un tono peligroso. «¿Sigues con nosotros?» Frank levantó la vista lentamente. «Mi maletín desapareció. Todo estaba allí, nombres, direcciones, registros financieros». «¿Y qué?» «No hay nada ilegal en una sociedad patrimonial. Los registros del banco muestran pagos a ti, Tommy. Pagos por actividades. Si eso llega a las personas equivocadas». «No llegarán». Tommy se puso de pie, caminando por la estrecha oficina.
Porque vamos a encontrar a este tipo Johnson y terminaremos lo que empezamos. ¿Encontrarlo dónde?, exigió Carl. Su casa se quemó, sus camionetas confiscadas. Hasta donde sabe cualquiera, ¿está muerto o se fue? No está muerto y no se fue. Todavía está aquí en algún lugar, planeando Dios sabe qué. La paranoia de Tommy crecía por hora. Probablemente nos esté observando en este momento. Los hombres instintivamente miraron hacia las ventanas, pero el sol de la tarde convertía el vidrio en espejos, mostrando solo sus propias caras preocupadas. Tal vez deberíamos cancelar esto, sugirió Ray. Cortar nuestras pérdidas. Mantenernos en silencio por un tiempo. Tommy giró hacia él. ¿Cancelar? ¿Crees que él va a cancelar? ¿Crees que va a olvidar lo que pasó y seguir con su vida? ¿Qué va a hacer? Es un solo hombre. Un hombre con entrenamiento militar y un rencor. La voz de Tommy se elevó. Un hombre que sabe quiénes somos y dónde vivimos. Un hombre que acaba de demostrar que puede salir de cualquier trampa que le pongamos. Frank finalmente habló, su voz apenas un susurro. Deberíamos haberlo dejado en paz. Tommy lo abofeteó en la boca. Demasiado tarde para los deberíamos. Estamos metidos en esto ahora, todos nosotros. O lo terminamos nosotros, o él termina con nosotros. Esa tarde, Marcus puso su plan en movimiento. Su primer objetivo fue Ray Peters, quien vivía arriba de su tienda de autopartes en lo que equivalía a un apartamento amueblado. El edificio era de ladrillo viejo con un escape de incendios que no se había mantenido en décadas. Marcus esperó hasta la medianoche, luego trepó hasta la ventana del segundo piso. La cerradura era una broma, un simple pestillo que abrió con una tarjeta de crédito. Ray dormía en la habitación frontal, roncando lo suficientemente fuerte como para enmascarar cualquier sonido. Marcus se movió por el apartamento como una sombra, fotografiando todo: documentos personales, archivos de computadora, dinero oculto y una colección de memorabilia racista que llenaba un armario completo. Pero más importante, encontró la agenda de Ray, con nombres y números de teléfono escritos a mano que incluían contactos fuera de Millbrook. Esto no era solo un grupo de odio local. Tenían conexiones. Marcus colocó 3 dispositivos de escucha en ubicaciones estratégicas, luego se fue tan silenciosamente como había llegado. Ray nunca se movió. La noche siguiente, abordó la casa de Carl Dixon. El sistema de seguridad fue incluso más fácil de sortear de lo que Marcus había esperado, una configuración básica con puntos ciegos obvios y cableado predecible. La oficina en casa de Carl contenía un tesoro de información, correspondencia con otros grupos supremaquistas, recibos de compra de armas y fotografías de mítines en todo el sureste. Marcus copió todo en unidades portátiles, luego instaló equipos de vigilancia por toda la casa. La esposa y la hija de Carl eran inocentes, sus dormitorios permanecieron intactos, pero el propio Carl se había convertido en un libro abierto. Tommy Briggs sería más desafiante. Su casa móvil estaba en un lote aislado con líneas de visión claras en todas direcciones, y Tommy era lo suficientemente paranoico como para variar su rutina. Marcus pasó 3 noches estudiando la ubicación antes de actuar. Cuando finalmente entró en la casa móvil, encontró un virtual arsenal: rifles de asalto, municiones, explosivos caseros y planes detallados para ataques contra lo que Tommy llamaba objetivos de integración: familias negras, iglesias liberales, negocios judíos. El alcance de sus ambiciones era mucho más amplio de lo que Marcus había imaginado. Pero el descubrimiento más valioso fueron las comunicaciones de Tommy con Frank Miller. Mensajes de texto y correos electrónicos que revelaban el grado total de la implicación del presidente del banco, incluyendo transferencias financieras que violaban múltiples leyes bancarias federales. Marcus lo fotografió todo, colocó sus dispositivos y añadió un toque personal: una sola foto de vigilancia de Tommy durmiendo, colocada en su mesita de noche, donde la vería al despertar. El mensaje era claro: puedo llegar a ti en cualquier lugar, en cualquier momento. Para finales de semana, Marcus se había transformado de víctima en depredador. 4 dispositivos de escucha le proporcionaban inteligencia en tiempo real sobre los movimientos, los temores y los planes de su enemigo. Las cámaras ocultas le daban confirmación visual de sus actividades.
Y lo más importante, tenía suficiente evidencia documentada para destruirlos por la vía legal. Pero a Marcus no le interesaban los canales legales en ese momento. Ellos habían cruzado la línea cuando quemaron su casa y lo encadenaron en ese granero. Ahora iba a enseñarles lo que se siente el verdadero miedo. La lección apenas comenzaba. Marcus ejecutó su plan en una sola noche decisiva. Mientras los miembros de la Sociedad Heritage dormían, desmanteló sistemáticamente toda su operación. El efectivo y las armas de Ray Peters desaparecieron de su sótano. Cada rifle, cada pistola y cada caja de munición se esfumó sin dejar rastro. El camión de Carl Dixon fue desguazado hasta el chasis en su propio camino de entrada. Las piezas valiosas fueron extraídas con precisión quirúrgica. El tráiler de Tommy fue limpiado de todo lo remotamente ilegal, dejando atrás solo evidencia fotográfica de lo que había estado allí. Pero la devastación real ocurrió en el banco de Frank Miller. Usando códigos de acceso que Marcus había obtenido durante su reconocimiento, descargó 5 años de registros financieros, historiales de transacciones y comunicaciones privadas que documentaban cada transferencia de fondos ilegal al grupo de Tommy. Al amanecer, Marcus tenía suficiente evidencia para destruir a los 4 hombres por la vía legal. Más importante aún, había paralizado su capacidad operativa de un solo golpe. La primera llamada de pánico llegó a las 6 de la mañana. Tommy, han desaparecido. La voz de Ray sonó quebrada por el teléfono. Cada arma, cada cartucho de munición, todo se lo llevaron. ¿A qué te refieres con que se lo llevaron? Quiero decir, fue profesional. No hay cerraduras rotas, no se activaron las alarmas, nada alterado excepto las armas. Es como si nunca hubieran existido. Tommy sintió que el estómago se le hundía. Revisa tu camión. Mi camión está bien, está en él. Ray hizo una pausa y luego lanzó un grito ahogado. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! El camión de Carl. Mira afuera. Tommy miró por la ventana de su tráiler hacia la casa de Carl Dixon al otro lado del solar. Donde había estado estacionada la camioneta de Carl, ahora había un chasis desnudo, despojado del motor, la transmisión, las ruedas e incluso los asientos. El armazón parecía un esqueleto mecánico blanqueado por los carroñeros. Nos atacó a todos, susurró Tommy. La misma noche, la misma operación. Para el mediodía, la magnitud total de sus pérdidas se hizo evidente. Frank Miller había descubierto la violación del banco e hiperventilaba en su oficina, mirando los registros de la computadora que mostraban transferencias masivas de datos que él no había autorizado. 5 años de registros, jadeó Frank por teléfono. Historiales de transacciones, comunicaciones personales, todo. Lo consiguió todo. ¿Cómo?, exigió Tommy. No sé cómo. Los registros muestran que salió de mi terminal durante horario laboral, pero yo estaba en reuniones. Es imposible. La paranoia de Tommy se cristalizó en rabia. Nada es imposible para este tipo. Hemos estado a la defensiva mientras él nos da 1000 vueltas. Tommy, si esta información llega a las autoridades federales, estamos todos muertos. Prisión como mínimo, probablemente cargos federales por terrorismo doméstico. La voz de Tommy se volvió mortalmente tranquila. Lo que significa que ya no tenemos nada que perder. Carl Dixon llegó al tráiler de Tommy 20 minutos después, con el rostro pálido por la conmoción. Mis vecinos están haciendo preguntas sobre el camión. Dice que oyó maquinaria funcionando alrededor de las 3 de la madrugada, pero pensó que era obra vial. ¿Obra vial que desguaza un vehículo hasta el chasis? Ray se rió con amargura. Este tipo Johnson tiene entrenamiento militar, equipo profesional y nos está haciendo quedar como aficionados. Porque somos aficionados, dijo Frank, apareciendo en la puerta. Su apariencia, usualmente impecable, estaba desaliñada y su compostura de banquero se había quebrado por completo. Somos comerciantes y mecánicos jugando a soldados contra alguien que realmente lo fue. Tommy le dio una bofetada en la boca. Cállate. Solo cállate. No, no me callaré, Frank se limpió la sangre del labio. Esto ha ido más allá de lo que acepté. Más allá de cualquier cosa racional. Necesitamos cortar nuestras pérdidas y... ¿qué? ¿Huir?
¿Escondernos? ¿Esperar que no entregue esa evidencia al FBI? La voz de Tommy subió hasta gritar. ¿Crees que simplemente va a olvidar lo que hicimos? ¿Qué seguirá con su vida? El tráiler quedó en silencio, solo roto por el zumbido del aire acondicionado. Ray finalmente habló. ¿Qué estás sugiriendo? Sugiero que dejemos de reaccionar y empecemos a actuar. Que dejemos de permitir que él dicte los términos. Tommy sacó un mapa detallado del condado. Tiene que estar en algún lugar local. No puede haberse ido lejos sin transporte. Y ha estado demasiado activo como para operar desde fuera de la zona. ¿Quieres cazarlo? La voz de Carl tenía un dejo de histeria. ¿Cazar a un operador de fuerzas Delta? Eso es suicidio. Quizás. Pero es mejor que esperar a que el FBI derribe nuestras puertas. Tommy extendió el mapa sobre la mesa de la cocina. Quemó su casa. Sus camiones están confiscados. Entonces, ¿dónde se está quedando? ¿Motel? ¿Propiedad alquilada? ¿Acampando en algún lugar? Frank negó con la cabeza. Esto es una locura. Deberíamos estar contratando abogados, no planeando una operación militar. ¿Con qué dinero? ¿Crees que tu banco seguirá empleándote cuando esto salga en las noticias? ¿Crees que alguno de nosotros va a tener una vida normal después de esto? La realidad de su situación se posó sobre ellos como un manto. Su líder tenía razón. No había vuelta atrás, no había regreso a sus vidas anteriores. Marcus Johnson había destruido sistemáticamente su organización, su seguridad y sus futuros en una sola noche. Entonces, ¿cuál es el plan? Preguntó Ray en voz baja. Tommy trazó caminos en el mapa con el dedo. Conocemos sus patrones. Nos ha estado observando, lo que significa que debe estar dentro del rango de vigilancia, probablemente usando el bosque estatal como cobertura. Hay muchas cabañas de caza abandonadas allí. ¿Y cuándo lo encontremos? La sonrisa de Tommy era fría y definitiva. Entonces terminamos lo que empezamos en ese granero. Excepto que esta vez no tomamos prisioneros. Carl tragó saliva con dificultad. Tommy, si hacemos esto, si realmente lo matamos, ya somos asesinos a ojos de la ley. Secuestro, agresión, incendio provocado. Cruzamos esa línea hace días. Tommy dobló el mapa. La única pregunta ahora es si caemos luchando o caemos suplicando. Los 4 hombres se miraron, viendo su propia desesperación reflejada en rostros familiares. Se habían acorralado en un rincón donde la violencia parecía la única opción que quedaba. Era exactamente lo que Marcus había querido que pensaran. El amanecer sobre Millbrook se presentó con una tranquilidad ominosa que ocultaba la tormenta que se gestaba en las sombras. Tommy Briggs estaba en el centro de lo que una vez fue un pueblo pacífico, ahora transformado en un campo de operaciones para la reunión de extremistas armados más grande que la región había visto en décadas. 37 hombres de 4 estados habían respondido a su llamado, convirtiendo el almacén de granos abandonado en las afueras del pueblo en un centro de mando improvisado. Escuchen, la voz de Tommy resonó entre la multitud reunida. Esto ya no se trata solo de un hombre. Se trata de enviar un mensaje de que no nos doblegamos ante la intimidación federal. Los hombres asintieron, una mezcla de miembros locales del capítulo, milicianos y operadores independientes que habían conducido toda la noche para estar allí. Portaban un arsenal que envidiarían la mayoría de las unidades militares, rifles de asalto, equipo táctico, dispositivos de visión nocturna y munición suficiente para una campaña prolongada. Carl Dixon estaba al borde del grupo, con el rostro pálido por la comprensión de lo que había ayudado a desencadenar. Tommy, la escuela de mi hija está a solo 3 kilómetros de aquí. Si esto se convierte en una guerra de tiroteos, entonces quizás deberías haber pensado en eso antes de ayudar a financiar esta operación, le espetó Tommy. Ahora es demasiado tarde para los arrepentimientos. Pero la preocupación de Carl se estaba extendiendo entre los miembros locales. Ray Peters apartó a Tommy, con voz urgente. A la mitad de estos tipos nunca los había visto. Algunos parecen estar esperando pelear con cualquiera, policías, agentes federales, no les importa. Bien. Necesitamos hombres con agallas. Tommy, eso no es agallas, eso es locura.
Ray señaló a un grupo de hombres de Alabama que discutían sobre explosivos con un entusiasmo perturbador. Están hablando de volar puentes, cortar líneas de comunicación. Esto ya no se trata de Johnson. Quieren convertir a Millbrook en una especie de campo de batalla. La mandíbula de Tommy se tensó. Quizás eso es lo que se necesita. Quizás es hora de dejar de escondernos detrás de la respetabilidad y plantar una verdadera lucha. ¿Contra qué? ¿Contra un soldado retirado que nos avergonzó? La voz de Ray se elevó. Vas a hacer que maten a gente, Tommy. Gente inocente. La gente inocente ya está bajo ataque. Todos los días, nuestro modo de vida es erosionado por la intromisión federal, por forasteros que llegan y cambian nuestras comunidades. La voz de Tommy transmitía el fervor de un verdadero creyente. Este tipo Johnson es solo la punta de la lanza. Mientras tanto, a 5 kilómetros de distancia, en el bosque estatal, Marcus completaba sus preparativos finales. Había pasado la noche estableciendo una red defensiva que canalizaría el asalto inminente exactamente hacia donde él quería. Sensores de movimiento cubrían cada ruta de acceso. Dispositivos explosivos improvisados, no letales pero desorientadores, estaban posicionados en puntos clave. 3 posiciones de retirada separadas ofrecían campos de fuego superpuestos y suministros almacenados. Más importante aún, había establecido comunicación con las autoridades federales, que se dirigían a toda velocidad hacia Millbrook con equipos tácticos y negociadores. Su teléfono satelital vibró. La voz del agente Chen sonó tensa. Señor Johnson, tenemos visual del almacén. Más de 30 individuos armados, múltiples vehículos de fuera del estado. Esto se ha escalado más allá de lo que anticipamos. ¿Cuánto falta para que lleguen sus equipos? 2 horas. ¿Puede mantener su posición? Marcus estudió el terreno con sus binoculares. Puedo hacer algo mejor que eso. Puedo asegurarme de que esto ocurra lejos de zonas civiles. Señor Johnson, necesita entender algo. Algunos de estos individuos tienen órdenes federales. Otros son terroristas domésticos conocidos. Si se inicia un tiroteo, será un enfrentamiento significativo. Razón de más para controlar dónde sucede. Marcus revisó sus armas por última vez. Agente Chen, pase lo que pase, asegúrese de obtener la evidencia que subí. Registros financieros, comunicaciones, arsenales de armas, todo lo que necesita para procesar a toda la red. Y asegúrese de que el alguacil Morrison sepa que tenía razón en preocuparse. Es uno de los buenos. Marcus terminó la llamada y se acomodó en su posición principal. Debajo de él, podía ver a los primeros equipos de exploración adentrándose en el bosque, siguiendo huellas que él había dejado deliberadamente para que encontraran. De vuelta en el almacén, la operación comenzaba a fracturarse por líneas predecibles. Frank Miller finalmente había llegado, pero solo para suplicarle a Tommy que cancelara todo. El banco recibió a investigadores federales esta mañana, dijo Frank con la voz temblorosa. Lo tienen todo, Tommy. Cada transacción, cada comunicación. Se acabó. Nada se acaba hasta que nosotros digamos que se acaba. Tommy agarró a Frank por la camisa. Tú empezaste esto cuando firmaste el primer cheque. No puedes retirarte ahora. Yo nunca acepté esto, una confrontación armada con agentes federales. La compostura de Frank finalmente se quebró por completo. La gente va a morir, Tommy. Probablemente nosotros. Entonces morimos luchando, en lugar de pudrirnos en una prisión federal. Tommy empujó a Frank. ¿Quieres huir? Adelante. Pero huirás por el resto de tu vida. Frank miró a su alrededor en el almacén, a los hombres reunidos, sus rostros endurecidos por la ideología y la anticipación de la violencia. Algunos eran vecinos locales que conocía desde hacía años. Otros eran extraños que habían conducido cientos de kilómetros por la oportunidad de luchar contra lo que veían como tiranía gubernamental. Esto no es lo que comenzamos, susurró Frank. Esto es exactamente lo que comenzamos, replicó Tommy. Solo que no tuvimos el valor para admitirlo. Carl Dixon escuchó el intercambio y sintió que algo se rompía dentro de él. Su hija Sara saldría de la escuela en 6 horas.
Su esposa Mary estaba trabajando en la tienda de comestibles, completamente inconsciente de que su tranquilo pueblo se había convertido en un polvorín. «Me retiro», anunció en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran. «Mi familia no se merece esto». Varios de los hombres locales parecían incómodos, pero los combatientes de fuera del estado se rieron. «Al familiero le está entrando miedo», gritó alguien del grupo de Tennessee. «Quizás debería quedarse en casa con las mujeres y los niños». El rostro de Carl se sonrojó, pero se mantuvo firme. «Mi hija importa más que su causa. Tu hija crecerá en un país que no reconocerás si no tomamos una posición ahora», dijo Tommy. «Pero adelante, corre a casa. Escóndete detrás de tu familia mientras otros hombres hacen lo que hay que hacer». La presión psicológica funcionaba exactamente como Tommy pretendía. La vergüenza y la presión social habían mantenido a estos hombres en línea durante años, y no iba a permitir que desertaran ahora, cuando todo estaba en juego. Pero se estaban formando grietas en los cimientos de su mando. Los hombres locales estaban teniendo dudas, mientras que los agitadores externos presionaban para ejercer la máxima violencia. La coalición era inestable, mantenida unida solo por el impulso y la fuerza de la personalidad de Tommy. Marcus observaba a través de su mira telescópica cómo los primeros equipos entraban en el bosque. Se movían con una disciplina táctica razonable, pero operaban en un terreno desconocido contra un oponente que había pasado días preparando el campo de batalla. La lección estaba a punto de llegar a su etapa final. El asalto comenzó al amanecer, con la voz de Tommy sonando a través de radios militares prestadas. «A todos los equipos, habla el mando. El objetivo se encuentra en algún lugar de la sección de cuadrícula Alfa 7. Barremos de norte a sur. Sin huecos, sin piedad». Marcus observó a través de su mira cómo 37 hombres armados se desplegaban por el bosque en una línea de escaramuza dispersa. Se movían con una disciplina sorprendente para ser civiles, pero estaban entrando en un terreno que él había pasado días preparando. Los sensores de movimiento le proporcionaban datos en tiempo real sobre sus posiciones, mientras que las cámaras ocultas le mostraban sus rostros, algunos determinados, otros claramente nerviosos por lo que habían aceptado. La primera explosión se produjo 20 minutos después de su avance. Una carga activada envió tierra y escombros hacia el cielo, más sonido que furia, pero suficiente para dispersar el flanco oriental y anunciar que su presa no huía. «¡Contacto!», gritó alguien por la radio. «Detonación de artefacto explosivo improvisado. No hay bajas, pero recibimos disparos». Marcus aún no disparaba. Eso era solo imaginación provocada por el pánico. Pero el pánico era exactamente lo que quería. Que malgastaran munición en sombras mientras él controlaba el tempo. La voz de Tommy cortó el parloteo de la radio. «Cálmense. Es un hombre con algunas bombas caseras. Mantengan la formación y sigan avanzando». Pero la formación ya se estaba rompiendo mientras los equipos buscaban cubrirse de un enemigo que no podían ver. El grupo de Alabama avanzó demasiado, ansioso por entrar en contacto, mientras que los hombres locales se quedaron atrás, conscientes de repente de que no era la simple cacería humana que habían imaginado. Marcus activó su segunda carga cuando el equipo principal pasó por un punto de estrangulamiento natural entre dos crestas. Esta vez añadió fogonazos de dispositivos remotos, creando la ilusión de múltiples tiradores en posiciones elevadas. Múltiples contactos, terreno elevado, este y oeste. La radio estalló con informes superpuestos. «Estamos atrapados en un fuego cruzado». «Negativo, negativo», la voz de Tommy ahora mostraba tensión. «Mantengan la disciplina. Está usando trucos para hacerles creer que hay más». Pero sus hombres ya se tiraban al suelo buscando cobertura, devolviendo el fuego a posiciones vacías mientras Marcus observaba desde 500 metros de distancia a través de la mira de su rifle. Tenía un tiro claro a Tommy. Podía terminar esto con un solo apretón del gatillo, pero eso lo convertiría en un asesino en lugar de un defensor. Y estos hombres necesitaban enfrentarse a la justicia en un tribunal, no en una tumba. Marcus pulsó su propia radio, transmitiendo en su frecuencia. «Aquí Marcus Johnson. Están en inferioridad numérica, superados en armamento y metidos en un problema que no pueden manejar.
Última oportunidad para rendirse. La respuesta fue inmediata y predecible, una tormenta de disparos dirigida a la nada. Marcus sonrió con amargura. Acababan de revelar sus posiciones y malgastar munición en un bosque vacío. Mientras tanto, en el puesto de mando del almacén, Frank Miller monitoreaba el tráfico de radio con un horror creciente. Lo que había comenzado como una simple cacería humana se estaba degenerando en un tiroteo con un operador entrenado que parecía estar en todas partes a la vez. «Tommy, llámalos de vuelta», suplicó Frank por su radio. «Esto es una locura. Los está despedazando». «Cállate, Frank. Lo tenemos acorralado». «¿Acorralado? Les está dando 1000 vueltas. Escucha tus propias comunicaciones». Carl Dixon estaba junto a Frank, con el rostro pálido, mientras escuchaba a sus vecinos y amigos gritar informes de pánico a través de las ondas. «El equipo de Rey está disperso. Los muchachos de Alabama están perdidos. Y eso solo en los primeros 20 minutos. Se reagruparán», dijo Frank, pero su voz carecía de convicción. «¿Lo harán? ¿O seguirán cargando contra trampas hasta que alguien muera?». La pregunta quedó flotando en el aire cuando otra explosión retumbó en el bosque, seguida de más parloteo confuso por la radio sobre múltiples contactos y posiciones defensivas sofisticadas. En lo profundo del bosque, Marcus ejecutaba su retirada combatiente exactamente como había planeado. Los equipos de asalto estaban dispersos, confundidos y cada vez más desesperados por hacer contacto con un enemigo que se negaba a plantar cara y luchar. Activó su tercera carga cuando el grupo de Tennessee intentó flanquear su supuesta posición, luego se movió a su segunda posición de combate preparada, a 500 metros al norte. Los sensores de movimiento le mostraban los intentos de coordinación del enemigo, pero su desconocimiento del terreno jugaba en su contra. «Se está moviendo hacia el norte», la voz de Tommy denotaba una nueva urgencia. «Equipos 4 y 5, intercepten. No dejen que llegue al camino forestal». Marcus sonrió. El camino forestal era exactamente a donde quería llevarlos. Una zona de matanza que había preparado con campos de fuego superpuestos y sin cobertura. Pero primero necesitaba atraerlos por completo. Disparó 3 tiros dirigidos a los equipos que lo perseguían, no para impactar, sino para guiarlos hacia la emboscada. Las balas pasaron lo suficientemente cerca como para hacer que los hombres se tiraran al suelo buscando cobertura y gritaran coordenadas por sus radios. «Contacto al norte. Huye hacia el camino. Todos los equipos, converjan en la cuadrícula Alfa 9. Lo tenemos atrapado». Marcus observó a través de su mira cómo los equipos abandonaban su cuidadoso patrón de búsqueda y se apresuraban hacia el camino forestal, exactamente como él esperaba. La disciplina táctica se derrumbó cuando los grupos individuales compitieron por ser los primeros en enfrentarse al enemigo, creando brechas en su formación y eliminando su ventaja numérica. El primer equipo en llegar al camino forestal constaba de 3 hombres del capítulo local, Ray Peters, el vecino de Carl Dixon y un muchacho que no podía tener más de 19 años. Se acercaron al camino con cautela, armas listas, sin saber que caminaban directamente hacia una emboscada preparada. Marcus no deseaba matar a estos hombres, pero necesitaba neutralizarlos. Activó un dispositivo de destello y estruendo oculto en la maleza junto al camino, seguido de disparos precisos que los hicieron correr a refugiarse detrás de árboles inadecuados. «Estamos inmovilizados. Necesitamos refuerzos. Tiene el camino cubierto». Más equipos se apresuraron a ayudarlos, abandonando sus patrones de búsqueda para reforzar lo que creían que era un enfrentamiento decisivo. En minutos, 25 hombres armados se agolpaban a lo largo de un tramo de 800 metros del camino forestal, presentándole a Marcus exactamente el objetivo que había estado diseñando. Activó su radio nuevamente. «Tommy, ¿me escuchas?» «Te escucho, pedazo de federal de M. Mira tu situación táctica. 25 hombres apiñados en un solo camino. Sin cobertura, sin coordinación. Tengo campos de fuego superpuestos desde posiciones elevadas que ni siquiera pueden ver». Hubo silencio en la radio mientras Tommy procesaba la información. «Esto es lo que va a pasar», continuó Marcus. «Tus hombres van a soltar sus armas y rendirse.
Agentes federales ya están rodeando tu almacén y equipos tácticos se dirigen a esta ubicación. Tienes una oportunidad para terminar esto sin derramamiento de sangre. La respuesta de Tommy fue un rugido de rabia. ¡Mátenlo! Todos los equipos, concentren el fuego en su posición. El bosque estalló en disparos cuando más de 30 armas abrieron fuego simultáneamente. Los árboles se astillaron, las rocas chispearon y el aire se llenó del zumbido de los ricochets. Pero Marcus ya se había ido, moviéndose hacia su última posición de retirada mientras sus enemigos malgastaban munición en terreno vacío. La situación táctica se desarrollaba exactamente como había planeado. El enemigo estaba confundido, disperso y cada vez más desesperado. Pronto cometerían el error fatal que permitiría a las autoridades federales terminar esto con fuerza abrumadora. Marcus miró su reloj. Los equipos tácticos federales llegarían en 90 minutos. Todo lo que tenía que hacer era mantenerse con vida durante ese tiempo mientras contenía a 37 extremistas armados en la zona de matanza que había creado. La verdadera lucha apenas comenzaba. Marcus alcanzó su última posición defensiva justo cuando el sonido de helicópteros resonó a través del valle. Los equipos tácticos federales llegaban exactamente según lo previsto, pero los hombres de Tommy estaban demasiado comprometidos con su asalto como para notar el cambio en la situación táctica. Todas las unidades avanzaban. La voz de Tommy sonó en la radio, agrietada y con una desesperación que traspasaba su intento de autoridad. Se le estaban agotando las ideas. Lo tenemos acorralado. Pero Marcus no estaba acorralado. Estaba exactamente donde quería estar. Su posición final le permitía dominar toda la zona del camino forestal donde se habían agrupado los extremistas, a la vez que le ofrecía múltiples rutas de escape por si la situación empeoraba. Más importante aún, lo situaba entre los grupos armados y el pueblo de Millbrook, asegurando que cualquier intervención federal ocurriría en el bosque y no cerca de la población civil. Marcus usó su radio por última vez. Tommy, esta es tu última advertencia. Los equipos tácticos federales se están desplegando alrededor de tu posición. Ríndete ahora o afronta las consecuencias. ¿Equipos federales? La voz de Ray Peters se abrió paso entre la estática, alterada por el pánico. Tommy, dice la verdad. Puedo oír helicópteros. Es un farol, le gritó Tommy. Sigan avanzando. Terminemos con esto ahora. Pero el sonido de los rotores era inconfundible y se hacía más fuerte minuto a minuto. Varios de los hombres locales comenzaron a flaquear, mirando al cielo con creciente alarma. Tommy. La voz de Carl Dixon se escuchó con claridad. Mi hija sale de la escuela en 4 horas. No voy a morir en este bosque por tu cruzada. Ya tomaste tu decisión, Carl. Todos lo hicimos. No, tú la tomaste por nosotros. Ray Peters se unió a la rebelión. Se suponía que esto era sobre proteger nuestra comunidad, no empezar una guerra con agentes federales. Marcus observó por su mira cómo la fuerza de asalto comenzaba a fracturarse. La mitad de los hombres aún avanzaba, impulsada por la ideología o la inercia, mientras otros vacilaban o retrocedían directamente. La cohesión que Tommy había construido se derrumbaba bajo la presión. Mientras tanto, a 3 millas de distancia, en el puesto de mando del almacén, Frank Miller oyó los helicópteros que se acercaban y tomó su decisión. Salió caminando con las manos en alto, un celular en una mano y un pañuelo blanco en la otra. Soy Frank Miller, gritó hacia el cielo. Me rindo. Tengo información sobre el grupo armado en el bosque. 2 helicópteros del FBI sobrevolaron el almacén mientras vehículos tácticos se aproximaban desde múltiples direcciones. Frank nunca antes había estado tan agradecido de ver a agentes federales. La voz de la agente Chen sonó a través de un megáfono. Señor Miller, quédese en su posición con las manos visibles. Estamos asegurando la zona. En cuestión de minutos, Frank se encontró en la parte trasera de un vehículo de mando del FBI, revelando todo lo que sabía sobre la operación de Tommy, las redes de financiación y la situación táctica actual en el bosque. 37 individuos armados, confirmó la agente Chen. De múltiples estados. Al menos esa cantidad. Tommy llamó a todos, milicias,
capítulos de Alabama y Tennessee, operadores independientes. Tienen armas militares, equipo táctico, todo. La agente Chen estudió las imágenes de satélite en su laptop. Y el señor Johnson está en algún lugar de esta zona del bosque, enfrentándose solo a esta fuerza. Los atrajo deliberadamente, dijo Frank con la voz temblorosa. Dijo algo sobre controlar dónde ocurría el enfrentamiento, mantenerlo lejos del pueblo. Agente Chen, algunos de esos hombres buscan pelear con agentes federales. Creen que este es el comienzo de una especie de revolución. Estamos al tanto de la situación táctica, señor Miller. Ahora mismo necesita ayudarnos a identificar individuos para determinar los niveles de amenaza y negociar rendiciones. De vuelta en el bosque, la situación alcanzaba su punto crítico. Marcus podía ver a los equipos tácticos federales moviéndose hacia sus posiciones en las crestas que rodeaban la zona del camino forestal. Eran soldados profesionales con equipo avanzado, visión nocturna y una abrumadora ventaja de poder de fuego. Los extremistas estaban ahora atrapados en una caja táctica sin buenas opciones. Algunos se dieron cuenta de ello e intentaban rendirse. Otros, impulsados por la ideología o la desesperación, se preparaban para combatir a los agentes federales. La voz de Tommy cortó el murmullo de la radio, llena del fervor de un verdadero creyente. Esto es todo. Esto es para lo que nos hemos estado preparando. El gobierno federal por fin ha mostrado su verdadero rostro. Tommy, cállate, dijo Ray Peters, que ahora entraba abiertamente en pánico. Nos tienen rodeados. Tenemos familias en las que pensar. Tus familias te agradecerán que hayas tomado una postura. Por mostrarles lo que los verdaderos americanos hacen cuando la tiranía llama a su puerta. Marcus tomó una decisión táctica. Tommy era la clave. Si eliminaba su liderazgo, era probable que los hombres restantes se rindieran antes que enfrentarse a los equipos tácticos federales en una lucha sin esperanza. Ajustó la mira de su rifle, obteniendo una imagen clara de la posición de Tommy. No era un disparo mortal, sino una herida precisa que lo incapacitaría sin causarle la muerte. Marcus tenía la habilidad para esa precisión, incluso a esa distancia. Pero antes de que pudiera disparar, Tommy tomó la decisión por él. «Johnson», gritó Tommy, y su voz atravesó el bosque sin necesidad de radio. «¿Me oyes ahí fuera? ¿Quieres terminar con esto? Enfréntate a mí como un hombre. Combate singular. El ganador se lo lleva todo». El bosque enmudeció, excepto por el lejano sonido de los helicópteros. Incluso los equipos federales parecieron hacer una pausa, esperando a ver cómo se desarrollaría esto. Marcus consideró la oferta. Era tácticamente innecesaria. Los agentes federales tendrían la situación controlada en minutos, pero quizás podría evitar un baño de sangre y ofrecer a los extremistas indecisos una forma de rendirse con algo de honor. «¿Cuáles son los términos?», respondió Marcus. «Tú y yo, mano a mano. Sin armas. Si ganas, mis hombres se rinden. Si gano, nos iremos todos». «Tom, no», la voz de Ray Peters se quebró. «Esto no es una película. Solo ríndete». Pero Tommy estaba más allá de la razón, impulsado por la desesperación y la necesidad de salvar algo del desastre que su liderazgo había creado. Marcus se levantó desde su posición oculta, con el rifle colgado a la espalda. «Agentes federales, mantengan sus posiciones. Voy a terminar con esto». La voz de la agente Chen sonó en su audífono. «Señor Johnson, no se involucre. Tenemos la situación controlada». Agente Chen, 37 hombres desesperados con armas militares son una gran amenaza para sus equipos tácticos. Permítame terminar esto sin un tiroteo. Marcus bajó desde su posición, con las manos visibles, y se dirigió hacia el claro donde lo esperaba Tommy. A su alrededor, hombres armados de ambos bandos contuvieron el fuego, entendiendo que los próximos minutos determinarían si esto terminaba con esposas o con bolsas para cadáveres. Tommy emergió desde su cobertura, con el rostro contraído por la rabia y algo parecido a la locura. 20 años he estado esperando este momento. 20 años viendo cómo nuestro país es destruido por gente como tú. No tiene por qué terminar así, Tommy. Tus hombres tienen familias.
No necesitan morir por tu causa. ¿Mi causa? Tommy se rió con amargura. Mi causa es la misma por la que luchó mi abuelo. Mantener a nuestras comunidades a salvo de forasteros que quieren cambiar todo lo que construimos. Se rodearon mutuamente en el claro. Dos hombres que representaban todo lo que el otro despreciaba. A su alrededor, las armas seguían apuntando, pero los dedos se mantenían lejos de los gatillos. Última oportunidad, dijo Marcus en voz baja. Cancélalo. Deja que tus hombres vuelvan con sus familias. La respuesta de Tommy fue una carga desesperada, con los puños golpeando con furia. Pero la desesperación no era rival para 20 años de entrenamiento militar. Marcus esquivó el golpe, atrapó el brazo de Tommy y lo llevó al suelo con una eficiencia clínica. Todo terminó en segundos. Tommy yacía inconsciente en el suelo mientras sus seguidores miraban en un silencio aturdido. Se acabó, anunció Marcus al bosque. Suelten sus armas y ríndanse. Nadie más tiene que salir herido. Uno por uno, los rifles cayeron al suelo y los hombres alzaron las manos. El gran asalto había terminado, no con una batalla climática, sino con la simple realidad de que habían sido superados desde el principio. Los agentes federales avanzaron para asegurar la escena y Marcus finalmente se permitió respirar. Las consecuencias inmediatas se desarrollaron con la eficiencia de una operación federal bien orquestada. Marcus observó desde el borde del claro cómo 37 hombres eran procesados, registrados y subidos a vehículos de transporte. Algunos iban en silencio, con los hombros caídos por la derrota. Otros mantenían posturas desafiantes, incluso esposados, aún creyendo que su causa justificaba la violencia que habían intentado. La agente Chen se acercó a Marcus mientras se aseguraba al último de los prisioneros. Señor Johnson, necesitamos un informe completo. Lo que ha logrado aquí, desarticular por sí solo una red de terrorismo doméstico regional, es algo sin precedentes. No lo hice solo, respondió Marcus, observando cómo ayudaban a Tommy Briggs a subir a una unidad médica. Ellos mismos hicieron la mayor parte del trabajo. Yo solo les di la suficiente cuerda. La evidencia que proporcionó es extraordinaria: registros financieros, comunicaciones, arsenales de armas, coordinación entre múltiples grupos de odio en 4 estados. El Departamento de Justicia califica esto como el procesamiento por terrorismo doméstico más significativo en el sureste en 2 décadas. Marcus asintió, pero su atención estaba en otra parte. El alguacil Jake Morrison se abría paso entre los agentes federales, su rostro juvenil serio y con propósito. Señor Johnson, extendió la mano, le debo una disculpa. Sabía que algo estaba mal, pero no tuve el valor para actuar en consecuencia. Usted intentó ayudar. Eso es más de lo que la mayoría haría. No fue suficiente. Dejé que el miedo a la política local anulara mi deber de proteger a personas inocentes. La voz de Morrison transmitía un remordimiento genuino. Tommy y su grupo han estado intimidando a la gente durante años. Siempre me dije a mí mismo que solo eran palabras, fanfarronerías. Ahora ya sabe. Sí, señor. Y le prometo que nada como esto volverá a suceder en Millbrook. No bajo mi vigilancia. La agente Chen interrumpió su conversación. Señor Johnson, hay algo más que necesitamos discutir. El alcance de esta conspiración se extiende mucho más allá de lo que sucedió aquí hoy. Lo llevó hasta el vehículo de mando del FBI, donde las computadoras portátiles mostraban organigramas y redes de comunicación que abarcaban múltiples estados. Usando la inteligencia que usted recopiló, hemos identificado células en Tennessee, Alabama, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Todas conectadas, todas coordinando actividades. ¿Coordinadas cómo? Financiamiento, transferencias de armas, instalaciones de entrenamiento compartidas, incluso intercambio de personal. Lo que usted descubrió aquí era parte de una red mucho más grande. La expresión de la agente Chen era sombría. Señor Johnson, esta gente tenía planes que no se limitaban a la intimidación local. Se estaban preparando para lo que llamaban acciones regionales, contra comunidades minoritarias, objetivos judíos e instalaciones federales.
Marcus estudió los gráficos, reconociendo algunos nombres de los documentos que había fotografiado en la caravana de Tommy. Según la línea de tiempo de sus comunicaciones, planeaban escalar actividades durante los próximos 6 meses, comenzando con lo que les sucedió a ustedes y expandiéndose a campañas sistemáticas de intimidación en múltiples condados. Pero ahora, toda su red está comprometida. Los arrestos se están coordinando en 4 estados en este momento. Para esta noche, habremos desmantelado la conspiración de terror doméstico más grande en la historia de la región. La magnitud de lo que se había evitado era abrumadora. Marcus pensó en todas las familias que nunca sabrían lo cerca que estuvieron de ser objetivo, en todas las comunidades que permanecerían seguras porque una noche de violencia había sido respondida con justicia sistemática. Mientras tanto, en la plaza del pueblo de Millbrook, Betty Hawthorne estaba entre un pequeño grupo de residentes que se había reunido para observar el desarrollo de la operación federal. Unidades de noticias llegaban desde Atlanta y Birmingham, atraídas por los informes de un gran arresto por terrorismo doméstico. Betty, ¿tú sabías?, preguntó Martha Phillips, dueña de la floristería, sobre Tommy y su grupo. Betty consideró su respuesta cuidadosamente. Había sospechado mucho, pero no tenía pruebas hasta que vio aquella reunión en el granero. Sabía que Tommy estaba lleno de odio. No sabía que tan lejos llegaría con él. Gracias a Dios por ese hombre Johnson. Enfrentarse a ellos cuando el resto de nosotros tenía demasiado miedo. Se necesita coraje para hacer lo correcto cuando se está en minoría. Betty asintió. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos aseguramos de que nuestro pueblo no críe este tipo de veneno otra vez? La pregunta quedó flotando en el aire mientras observaban a los agentes federales procesando evidencia y tomando declaraciones. Millbrook sobreviviría a este día, pero sanar de ello tomaría mucho más tiempo. De vuelta en el puesto de mando, Marcus recibió una llamada que lo cambiaría todo. La voz de Rose sonaba tensa por la preocupación mientras hablaba desde su auto. Marcus, estoy a 1 hora de Millbrook. He estado manejando desde que vi las noticias. ¿Estás a salvo? Estoy a salvo, Rose. Se acabó. ¿Acabó? Marcus, en las noticias dicen que enfrentaste solo a un ejército de supremacistas blancos. Eso no suena a acabó. Eso suena a algo que te va a perseguir el resto de tu vida. Marcus no había considerado ese aspecto, la atención de los medios, el escrutinio, la forma en que esto lo definiría de ahora en adelante. Él había querido una vida civil tranquila y pacífica. En cambio, se había convertido en el centro de una noticia nacional sobre terrorismo doméstico y justicia vigilante. Rose, necesito que des la vuelta y regreses a Atlanta. Absolutamente no. Eres mi hermano y acabas de pasar por algo traumático. No voy a dejarte solo. Todavía no es seguro. Podría haber otras células, otros grupos que quieran venganza. Entonces lo enfrentaremos juntos. Has estado manejando todo solo durante demasiado tiempo. La agente Chen se acercó con noticias que complicaban aún más las cosas. Señor Johnson, hemos recibido información creíble sobre posibles represalias. Estos grupos tienen una cultura de venganza, y lo que usted hizo hoy, desarticular toda su red regional, va a generar una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta? Actores desconocidos, posiblemente de fuera de la zona inmediata. Gente que lo ve como un colaborador federal que destruyó su movimiento. La expresión de la agente Chen era seria. Recomendamos reubicación inmediata y custodia protectoria. Marcus sintió que su cuidadosamente planeado retiro pacífico se esfumaba. ¿Por cuánto tiempo? Indefinidamente. Estos grupos tienen larga memoria y acceso a recursos que todavía estamos mapeando. La ironía no se le escapó. Había luchado para defender su derecho a vivir pacíficamente en Millbrook, y ahora su victoria significaba que no podría vivir allí de forma segura. El alguacil Morrison, que había escuchado la conversación, se adelantó. Agente Chen, con todo respeto, el señor Johnson tiene derecho a permanecer en su comunidad si así lo decide. Y si se queda, tendrá la protección total de la ley local. Alguacil Morrison, la ley local era parte del problema hasta hoy. Ya no más.
El rostro joven de Morrison mostraba determinación. Ya hablé con el sheriff. Estamos solicitando asistencia estatal para investigar a cada deputy, cada oficial, cada funcionario local. Cualquiera que haya facilitado esta conspiración enfrentará a la justicia. Marcus apreció el gesto, pero entendía la realidad. La policía rural no podría protegerlo de una conspiración regional decidida, y la protección federal significaría vivir como prisionero de su propio éxito. Su teléfono sonó de nuevo. Era Rose, llamando desde los límites del pueblo. Marcus, puedo ver los bloqueos de carretera. Voy a entrar, te guste o no. Rose, sin discusiones. Somos familia. La familia se mantiene unida. Al colgar, Marcus comprendió que el verdadero clímax no había sido el tiroteo en el bosque. Era este momento, en el que debía decidir qué tipo de vida quería construir desde las cenizas de su confrontación con el odio. Las decisiones que tomara en las próximas horas determinarían si había ganado algo significativo o simplemente había cambiado un tipo de aislamiento por otro. La confrontación que Marcus había estado temiendo llegó al atardecer, cuando los agentes federales empacaban su equipo y el circo mediático por fin disminuía. Una camioneta solitaria se acercó al bloqueo de carretera en las afueras del pueblo, avanzando lentamente pero con determinación hacia el puesto de mando donde Marcus estaba con la agente Chen. El alguacil Morrison informó por radio desde el control. Un solo ocupante, hombre blanco mayor, parece desarmado pero agitado. Dice que necesita hablar con Marcus Johnson. Déjelo pasar, dijo Marcus, reconociendo algo en la descripción que hizo que sus instintos se alertaran. La camioneta se detuvo a 50 metros y un hombre de unos 70 años bajó. Era alto, curtido por el tiempo, con la actitud de alguien acostumbrado a comandar. Pero fueron sus ojos los que le dijeron todo a Marcus, el mismo odio frío que había visto en Tommy Briggs, pero templado por décadas y afilado por la inteligencia. «Tú, Johnson», gritó el hombre. «El mismo. Me llamo William Briggs. El abuelo de Tommy». El anciano se acercó más, con las manos visibles, pero su postura irradiaba amenaza. «Le enseñé a ese muchacho todo lo que sabía sobre proteger a nuestra gente. Parece que no le enseñé lo suficiente». La agente Chen intervino. «Señor, esta es la escena de un crimen federal. Tendrá que hacerlo, señora. Con respeto, esto es entre el hombre que destruyó a mi familia y yo». La voz de William transmitía la autoridad de alguien que había pasado su vida siendo obedecido. «No estoy armado. No estoy amenazando a nadie. Solo quiero hablar». Marcus hizo una señal a la agente Chen para que retrocediera. «Déjelo decir lo que tenga que decir». William estudió a Marcus con la mirada calculadora de un depredador. «Sabe, yo luché en Vietnam. 3 despliegues. Vi a muchos soldados que creían ser la gran cosa porque sabían manejarse en un tiroteo. Esto no tiene que ver con servicio militar. No, se trata de entender tu lugar en el mundo». La voz de William se endureció. «Tommy cometió errores, se lo concedo. Se dejó llevar por las emociones. Fue descuidado. Pero su corazón estaba en el lugar correcto. Su corazón estaba lleno de odio. Su corazón estaba lleno de amor. Amor por su comunidad, por su herencia, por su gente». William se acercó un paso más. «Usted no puede entender eso, ¿verdad? Lo que significa ver cómo todo lo que tu familia construyó es derribado por forasteros». Marcus sintió la calma familiar que precedía a la violencia. «Entiendo lo que significa luchar por algo que vale la pena proteger». «¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, usted acaba de ayudar al gobierno federal a destruir a un grupo de hombres que intentaban preservar su forma de vida». Su forma de vida incluía quemar cruces y golpear a personas hasta dejarlas inconscientes. La risa de William fue amarga. «¿Cree que esto empezó con Tommy? ¿Cree que se trata de un grupo en un pequeño pueblo? Muchacho, no tiene idea de lo que ha desatado». La agente Chen se acercaba, con la mano cerca de su arma, pero Marcus le indicó que se mantuviera atrás. Esta conversación necesitaba ocurrir. «¿Qué viene realmente a decir, señor Briggs?» «Vengo a decirle que Tommy era solo una rama de un árbol muy viejo.
Cortas una rama y crecen 2 más. ¿Cree que arrestar a 37 hombres va a cambiar algo? Los ojos de William brillaban con algo parecido a la satisfacción. Todo lo que ha hecho es demostrar que teníamos razón al prepararnos para la guerra. No hay ninguna guerra. Solo hay un puñado de viejos amargados que no pueden aceptar que el mundo ha seguido adelante. ¿De verdad? William sacó su teléfono celular y mostró a Marcus una serie de mensajes de texto. 43 células diferentes en 7 estados, todas preguntando cómo pueden ayudar a la familia de Tommy. Todas queriendo saber quién fue el responsable de exponer su operación. Marcus leyó los mensajes, reconociendo el lenguaje de la resistencia coordinada. Esto no eran simples amenazas ociosas. Era la movilización de una red mucho más grande de lo que habían descubierto hoy. Ya ve, señor Johnson, Tommy era emocional. Yo no. Tommy actuaba localmente. Yo pienso regionalmente. Tommy fue capturado porque dejó que la ira nublara su juicio. La sonrisa de William era fría y calculadora. Yo he estado planeando durante 50 años. La agente Chen intervino finalmente. Señor Briggs, está describiendo una conspiración para cometer terrorismo doméstico. Le aconsejo enfáticamente. Estoy describiendo la respuesta inevitable al exceso federal, la interrumpió William. ¿Cree que ganaron algo aquí hoy? Acaban de pintar un blanco sobre cada agente federal, cada colaborador, cada traidor racial que los ayudó. Marcus sintió que las piezas encajaban. Tommy no había sido el verdadero líder. Había sido el rostro visible mientras su abuelo movía los hilos desde las sombras. El anciano había sacrificado a su nieto y a toda la operación local para probar las capacidades de respuesta federal e identificar puntos débiles. Usted tendió una trampa a Tommy, se dio cuenta Marcus. Dejó que lo expusieran para ver cómo responderíamos. Tommy siempre fue prescindible. Cumplió su propósito. La admisión de William fue dicha sin emoción. Ahora sé exactamente de qué son capaces, exactamente cómo funciona la respuesta federal. Exactamente qué errores evitar la próxima vez. No habrá una próxima vez. O, sí la habrá. Porque cometió un error crítico, señor Johnson. La voz de William bajó a un susurro. Usted asumió que esto era sobre territorio, sobre mantener alejados a los forasteros de un pequeño pueblo. Pero esto nunca fue sobre Millbrook. ¿De qué se trató todo esto? Del reclutamiento, de la radicalización, de la prueba de que el gobierno federal usará fuerza abrumadora contra los estadounidenses blancos que se atrevan a organizarse. William gesticuló hacia los vehículos federales, los helicópteros, la masiva respuesta de las fuerzas del orden. ¿Tienen idea de cómo se ve esto para los simpatizantes de toda la región? ¿A cuántos indecisos acaban de empujar hacia nuestro bando? El viejo tenía razón, y Marcus lo sabía. La dramática respuesta federal, aunque necesaria, sería manipulada como tiranía gubernamental por todos los grupos extremistas del sureste. El valor propagandístico era inmenso. Pero más que eso, continuó William, me han dado algo aún más valioso. Me han dado a usted. ¿Qué quiere decir? Marcus Johnson, el colaborador federal que destruyó una organización patriota y mató a hombres blancos que defendían su comunidad. La sonrisa de William fue triunfal. Va a ser nuestro niño anunciador, señor Johnson. La cara de la opresión federal. Cada vídeo de reclutamiento, cada pieza de propaganda, cada llamado a las armas presentará su historia. La agente Chen dio un paso al frente. Señor Briggs, está arrestado por conspiración. ¿Con qué pruebas? Todo lo que he dicho es discurso protegido. William levantó las manos en una rendición burlona. No he amenazado a nadie. No he infringido ninguna ley. Solo soy un abuelo afligido que comparte su perspectiva sobre los acontecimientos actuales. Marcus comprendió la trampa en la que habían caído. William Briggs no era solo un organizador regional. Era un estratega que había convertido su victoria en una herramienta de reclutamiento para su causa. Cada arresto de hoy generaría simpatía. Cada agente federal involucrado se convertiría en un objetivo. Cada éxito táctico sería reinterpretado como opresión gubernamental.
Va a pasar el resto de su vida mirando por encima del hombro, le dijo William a Marcus. No por ninguna amenaza específica, sino porque se ha convertido en un símbolo. Y los símbolos tienen una forma de atraer la atención de personas que se toman su ideología muy en serio. ¿Es eso una amenaza? Es una predicción basada en 50 años de observar cómo se desarrollan estas cosas. William se dirigió hacia su camioneta. Disfrute de su protección federal, señor Johnson. La va a necesitar. Mientras el viejo se alejaba, Marcus sintió el peso de una victoria incompleta asentándose sobre sus hombros. Habían ganado la batalla, pero potencialmente perdido la guerra. El arresto de Tommy generaría mártires. La respuesta federal generaría reclutas. Y en algún lugar en las sombras, enemigos más inteligentes y pacientes ya estaban adaptando sus estrategias. El teléfono de la agente Chen vibró con informes entrantes. Señor Johnson, estamos recibiendo rumores de canales vigilados. Múltiples grupos están discutiendo sobre Johnson como un objetivo prioritario. Esto se está escalando más allá de cualquier cosa que anticipamos. Marcus miró hacia el pueblo, donde Rose lo esperaba en la cafetería de Betty Hawthorne. Su hermana había manejado 8 horas para estar con él, esperando encontrar a su hermano a salvo y victorioso. En cambio, lo encontraría atrapado en una guerra que apenas comenzaba. La verdadera pregunta no era si había ganado o perdido hoy, sino si el precio de la victoria valía la pena pagarlo. 6 meses después, Marcus estaba en el porche reconstruido de su granja, viendo a su sobrino y sobrina perseguir luciérnagas por el jardín mientras Rose preparaba la cena en la cocina detrás de él. La casa se veía diferente ahora, ventanas reforzadas, sistemas de seguridad mejorados y ángulos de visión despejados en todas direcciones. Pero seguía siendo su hogar. Tío Marcus, mira. Jamal, de 8 años, sostenía un frasco de vidrio con 3 luciérnagas destellando dentro. Atrapé a las rápidas. Eso es genial, amiguito. Solo recuerda soltarlas antes de dormir. ¿Por qué? Porque pertenecen al exterior, con sus familias. Rose apareció en la puerta, secándose las manos con un trapo de cocina. La cena está lista, y antes de que preguntes, sí, hice suficiente para Betty cuando llegue. Marcus sonrió. Betty Hawthorne se había convertido en una visitante habitual, trayendo guisos y chismes del pueblo en igual medida. También se había convertido en un enlace no oficial entre Marcus y la comunidad, ayudando a cerrar la brecha que su confrontación con los extremistas había creado. ¿Alguna noticia de la agente Chenoy? Preguntó Rose. En realidad, sí. Buenas noticias por una vez. Marcus sacó su teléfono. William Briggs fue arrestado esta mañana. Resulta que sus 50 años de planificación no fueron tan sofisticados como él pensaba. Los ojos de Rose se abrieron de par en par. ¿Qué pasó? El viejo cometió el mismo error que todo extremista, subestimó las capacidades de inteligencia federal. Mientras estaba ocupado tratando de reclutar nuevos miembros y planear represalias, el FBI estaba monitoreando cada comunicación, cada transacción financiera, cada reunión. Marcus revisó los mensajes de la agente Chen. Han desmantelado toda su red. 43 células en 7 estados, tal como alardeaba. La evidencia que proporcioné los llevó a redes financieras que conectaban todo. Registros bancarios, compras de armas, patrones de comunicación. Una vez que tuvieron el hilo, desenredaron todo el suéter. Marcus sintió una satisfacción asentarse en su pecho. Resulta que la gran estrategia de William era en realidad solo una conspiración mal protegida que los investigadores federales desmantelaron en 6 meses. El auto de Betty Hawthorne entró en el camino de entrada, sus faros cortando el crepúsculo que se congregaba. Salió con su energía habitual, cargando una fuente tapada y prácticamente rebosando de emoción. ¿Ya escucharon las noticias? Ese viejo horrible fue arrestado. Agentes del FBI allanaron su propiedad esta mañana. Betty subió los escalones del porche con más brío de lo normal. El alguacil Morrison dijo que encontraron evidencia suficiente para acusarlo de sedición. Acabamos de enterarnos, dijo Rose. Betty, te ves absolutamente radiante. Cariño, ese hombre ha estado envenenando este condado durante 50 años.
Su papá estaba en el clan, su hijo estaba en el clan y crió a Tommy para continuar la tradición familiar. Verlo finalmente enfrentar la justicia, Betty sonrió, es como la mañana de Navidad. Se reunieron alrededor de la mesa de la cocina para cenar, y la conversación giró naturalmente hacia los arrestos de la mañana. Betty tenía detalles de su red de señoras de la iglesia y chismes del pueblo. Resulta que no era ni la mitad de inteligente de lo que creía, dijo, pasando el pan de maíz. El alguacil Morrison dijo que el FBI leía sus correos electrónicos incluso antes de que él los enviara. ¿Toda esa charla sobre ser paciente y estratégico? Él usaba la misma aplicación de mensajería cifrada que todos los grupos extremistas. Bien podría haber publicado sus planes en Facebook. Marcus asintió. La agente Chen me contó algo interesante. William pensaba que la respuesta federal al grupo de Tommy generaría simpatía y reclutas. En cambio, tuvo el efecto contrario. ¿Cómo es eso?, preguntó Rose. Resulta que la mayoría de la gente no quiere unirse a organizaciones que son destruidas por completo por las fuerzas del orden. Cuando los posibles reclutas vieron que el grupo de Tommy fue arrestado, procesado y sentenciado a prisión federal, decidieron que el extremismo no valía el riesgo. Marcus sonrió. La gran estrategia de reclutamiento de William en realidad alejó a la gente de su causa. Betty se rió. Se lo merece. Ese hombre siempre creyó que era el más inteligente en cualquier habitación. Nunca se le ocurrió que los agentes federales podrían ser un poco más listos que los extremistas de pueblo pequeño. Después de la cena, Marcus y Rose se sentaron en el porche mientras los niños jugaban adentro. La noche era tranquila, pero Rose aún parecía preocupada. ¿Qué te molesta?, preguntó Marcus. No dejo de pensar en lo que dijo ese anciano sobre que te convertirías en un símbolo, que atraerías la atención de extremistas de toda la región. Rose abrazó sus rodillas. ¿Temías que tuviera razón? Durante un tiempo, sí. Los primeros meses me pregunté si había empeorado las cosas. Marcus señaló hacia las luces del pueblo a lo lejos. Pero la agente Chen me mostró algo hoy que cambió mi perspectiva. ¿Qué? Estadísticas de crimen, no solo de Millbrook, sino de toda la región. Los crímenes de odio han bajado un 60% desde los arrestos. El reclutamiento extremista está en mínimos históricos. Incluso los grafitis y vandalismo contra minorías han disminuido drásticamente. La voz de Marcus transmitía una satisfacción tranquila. Resulta que cuando desmantelas el liderazgo y demuestras que las acciones tienen consecuencias, la mayoría de los cobardes deciden buscar otros pasatiempos. Y los verdaderos creyentes, siempre hay verdaderos creyentes, pero sin organización, sin liderazgo, sin las redes financieras que William construyó durante 50 años, solo son individuos enojados gritando en el vacío, en lugar de grupos coordinados planeando ataques. Betty salió de la cocina, terminando de limpiar. Debería irme a casa, pero quería decirte algo primero, Marcus. ¿Qué es? Mi nieta comienza la universidad el próximo mes. Beca completa en el programa de ingeniería de Georgia Tech. La voz de Betty cargada de emoción. Ayer me dijo algo que me hizo pensar en ti. ¿Qué dijo? Dijo que nunca pensó que podría estudiar ingeniería porque no era para chicas como ella. Pero ver lo que hiciste, cómo te negaste a ser intimidado, cómo luchaste contra quienes decían que no pertenecías allí, le dio el valor para postularse a programas que nunca antes había considerado. Betty se secó los ojos. Eso es lo que parece una victoria real, Marcus. No solo detener a los malos, sino inspirar a las buenas personas a ser más valientes de lo que creían posible. Después de que Betty se fuera, Marcus se sentó solo en su porche, procesando las revelaciones del día. William Briggs se había equivocado en todo. Su brillantez estratégica, la seguridad de su red, su comprensión de cómo la gente común respondería a la violencia extremista. Las amenazas del anciano habían sido fanfarronerías vacías de alguien cuyo tiempo había pasado. Su teléfono vibró con un mensaje final de la agente Chen. Red completamente desmantelada. 127 arrestos en 7 estados. Activos financieros incautados. William Briggs se enfrenta a cadena perpetua en prisión federal. Nivel de amenaza para usted reducido a mínimo. Bien hecho, señor Johnson.
Marcus sonrió y apagó el teléfono. Mañana traería nuevos desafíos, pero serían desafíos normales. Reparaciones del hogar, visitas familiares, participación comunitaria. La amenaza existencial que había pendido sobre Millbrook durante décadas por fin se había ido. A lo lejos, el silbato de un tren resonó en el valle. El mismo sonido que había dado la bienvenida a Marcus a Millbrook 8 meses atrás. Pero todo lo demás había cambiado. El pueblo había sido puesto a prueba y había emergido más fuerte. La comunidad había enfrentado sus demonios y había elegido un camino mejor. Y Marcus había encontrado algo que nunca esperó encontrar en la vida civil: propósito, familia y una paz genuina. Las luciérnagas que su sobrino había atrapado antes parpadeaban en su frasco sobre la baranda del porche. Marcus abrió la tapa suavemente y las observó alejarse flotando en la oscuridad para reunirse con sus familias. Algunas cosas pertenecen afuera, en la luz, donde todos pueden verlas. Y algunas viejas mentiras finalmente mueren cuando se exponen a la verdad.